Buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Sean ustedes bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a esta nueva semana, y es un privilegio estar una vez más con ustedes, agradeciéndole al Señor en cada momento porque entramos a una nueva semana, y gracias al poder santificador de nuestro Señor nos da el privilegio de poder reunirnos a través de este medio, por esta plataforma de este ministerio Soldados de Jesús, y a todos ustedes les damos una cordial bienvenida. Antes de poder iniciar el estudio para esta semana, te invito que nos acompañes para poder pedir la dirección a nuestro Creador a través de la oración. Oramos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos a ti en el nombre poderoso de tu Hijo amado, y a través de la fe, Señor, nos aferramos a tu justicia perfecta y a tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario en rescate por toda la raza humana, Señor. Y te agradecemos por ese maravilloso regalo, y también por este día, por esta nueva semana que nos concedes, y de poder estar aquí, Señor, pudiendo hablar de tu palabra y compartiendo, Señor, a todos tus hijos y al mundo entero. Te pedimos, Señor, que seas nuestro invitado de honor en esta mañana, y que puedas ungir nuestros labios y puedas, Señor, guiar nuestra mente hacia tu bendita palabra. Son favores que te lo pedimos porque confiamos en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, vamos a iniciar una nueva jornada en el estudio de la palabra de Dios en esta semana. Ya nos encontramos en un primer día de la semana, así como lo dice la misma palabra de Dios. Y para nosotros, de poder compartir estos estudios con ustedes, es una alegría. Para el día de hoy, primer día de la semana, el título: El poder de Dios. El poder de Dios. Estaremos estudiando y respondiendo dos preguntas como de costumbre en el estudio, y también te invitamos que también puedas abrir la Biblia donde te encuentres y podamos estar juntos a través de estos medios que hoy en día nos permiten conectarnos y poder escuchar por donde nos encuentremos, no importando o no importa la distancia. Así que saquémosle provecho para poder, como familia, compartir estos estudios con aquellas personas que necesitan conocer del amor de Dios y el poder de Dios que vamos a estudiar en esta mañana. La pregunta del estudio dice: ¿por qué a algunas personas les resulta tan difícil vivir como cristianos? Es una pregunta que muchos hermanos o muchos seres humanos se hacen o hacen cuando ven a una persona o a un grupo de personas que congregan y se hacen la pregunta: ¿por qué a algunas personas les resulta tan difícil vivir como cristianos? ¿Cómo puede el Evangelio ayudarlos a superar esta dificultad? En el libro de Romanos, el capítulo 6, el verso 3 al 7, en esta ocasión voy a utilizar la versión lenguaje actual para poder estudiar juntamente con ustedes y responder la pregunta. Romanos, el capítulo 6. Vamos a leer Romanos, el capítulo 6, verso 3 al 7.
Dice la palabra: ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su vida nueva. Una cosa es clara: antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Y el versículo 7 dice: al morir el pecado perdió su poder sobre nosotros, dice esta versión, lenguaje actual. Y en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 1, vamos a leer también el libro de Primera de Corintios, el capítulo 1, verso 18 y el verso 24. Primera de Corintios, el capítulo 1, verso 18 y el 24. Dice el 18: hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Noten lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Dice: hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Ese mensaje dice que tiene el poder de Dios. Y noten lo que dice el verso 24. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no sean judíos, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Qué interesante. En cambio, dice, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Estamos estudiando el poder de Dios. Entonces, perdón, en el libro, en el testimonio, Testimonios, tomo 1, página 1 y página 131, Testimonio, tomo 1, páginas 1 y página 131, dice lo siguiente. Vamos a leer. ¿Por qué es tan difícil llevar una vida humilde y abnegada? Dice la sierva. ¿Por qué es tan difícil llevar una vida humilde y abnegada? Porque los cristianos profesos no están muertos para el mundo. Cuando vamos a la pregunta de esta mañana, dice: ¿por qué a algunas personas les resulta tan difícil vivir como cristianos? Hermanos, muchos nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué el comportamiento de los cristianos no se diferencia nada del mundo? Porque los seres humanos que han creído no están bien en el Evangelio o en el poder del Evangelio y no se han apartado aún todavía del mundo. Todavía tienen este comportamiento que no diferencia nada del mundo. Por eso la sierva del Señor en el testimonio dice: ¿por qué es tan difícil llevar una vida humilde y abnegada? Es una pregunta y la respuesta dice:
porque los cristianos profesos no están muertos para el mundo. Es difícil vivir después de haber muerto, pero muchos añoran los puerros y las cebollas de Egipto. Tienen una disposición a vestirse y actuar lo más parecido posible al mundo, y aún así ir al cielo. Estos suben de otra manera, no entran por la puerta estrecha ni por el camino angosto. Esa es la realidad del mundo cristiano hoy en día, que que no hemos muerto al mundo. Como no hemos muerto, no hemos separado del mundo, todavía continuamos en Egipto con nuestras ollas de carne, con nuestras cebollas. Por eso es que aún todavía resulta difícil vivir como cristianos. ¿Por qué a algunas personas les resulta tan difícil vivir como cristianos? Porque no hemos muerto al mundo, mis queridos amigos. Todavía continuamos con las ollas de Egipto y nos resulta vivir de una manera difícil. Y eso es lo que el mundo que no conoce a Cristo eh, nos cataloga como unas personas hipócritas. Y así de esa manera no nos dejamos transformar por el poder de Dios a través del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Y continuamos todavía en el mundo. No hemos muerto al mundo, mis queridos amigos. Y eso es lo que en el mundo cristiano se está experimentando en la actualidad. Muchas personas que no conocen a Cristo, que no entran a las filas del cristianismo, hablan o comentan a las personas que sí lo están, pero a medias, a un cristiano profeso. Y eso es lo que más nos duele a muchas de las personas que intentamos dejarnos transformar por el poder del Evangelio y queremos vivir esa vida como lo vivió nuestro Maestro. Pero necesitamos cada día este alimento para que el poder transformador del Evangelio pueda hacer ese cambio en nuestras vidas. Y eso es lo que le pedimos al Señor en cada momento de nuestras vidas y que nos transforme, porque si no, de otra manera seguiremos caminando como en algunas ocasiones el pueblo de Israel, a pesar que fueron liberados de la esclavitud en Egipto, aún muchos todavía en aquel campamento, en aquella peregrinación por el desierto, querían regresar porque aún todavía Egipto los llamaba por las costumbres que habían adquirido ahí. Y de esta manera también nosotros estamos en el mismo camino en esta vida. Hemos salido del mundo para algunos de nuestros amigos, de nuestros hermanos, pero aún esas costumbres arrastran a muchos de nuestros hermanos. Por eso que nos resulta difícil vivir como cristianos. En esta misma pregunta dice, ¿cómo puede el Evangelio ayudarnos a superar esta dificultad? También lo sigue diciendo en el testimonio, la página 131 dice, en la segunda parte, terminamos de leer, dice, es fácil vivir después de haber muerto, pero muchos añoran los puerros y las cebollas de Egipto. Tienen una disposición a vestirse y actuar lo más parecido posible al mundo, y aún así ir al cielo. También el tema de estas costumbres que el mundo hoy en día nos ofrece. Muchos profesos en el mundo cristiano, la moda nos está apartando y nos hace difícil tener una vida humilde y abnegada. La moda cada día entra a la iglesia y esta moda
está expandiéndose por todo el mundo, porque el mundo lo ofrece. Y no nos diferencia nada del mundo. Por eso dice la sierva del Señor, y aún así queremos ir al cielo. Estos suben de otra manera, no entran por la puerta estrecha ni por el camino angosto. Y Mensajes Selectos, el tomo 10, la página 32, dice: cuando nos entregamos totalmente a Dios y creemos plenamente, la sangre de Cristo limpia de todo pecado. La conciencia puede liberarse de la condenación mediante la fe en su sangre. Todos pueden ser perfeccionados en Cristo Jesús. Solo el poder de Dios puede transformar al ser humano y poder llevar una vida humilde y abnegada en este mundo. Solo el poder de Dios. Cristo dice, cuando nos entregamos totalmente a Dios y creemos plenamente, la sangre de Cristo limpia de todo pecado. La conciencia puede liberarse de la condenación mediante la fe en su sangre. Todos pueden ser perfeccionados en Cristo Jesús. ¿Cómo puede el Evangelio ayudarlos a superar esta dificultad? Mediante la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mediante la fe en su sangre de nuestro Señor Jesucristo, podemos dejarnos ayudar y superar con esta dificultad que nos hace difícil vivir como cristianos. Ese poder transformador del Evangelio es el único que tenemos que aferrarnos a través del ojo de la fe y dejarnos transformar por ese poder maravilloso. Porque durante la semana habíamos estado estudiando que el Evangelio es el poder de Dios. Y ese mismo Evangelio es el que transformará al ser humano, pero si nos dejamos nosotros dejar transformar también. Porque recuerden que muchos de nosotros, muchos de nuestros hermanos que se integran a las filas del cristianismo, no nos dejamos dejar transformar por el poder del Evangelio. Y aún todavía las costumbres del mundo que encontramos porque estamos en el mundo nos arrastran a muchos de nosotros. Y eso es lo que ven las personas que no conocen a Cristo. Y así de esa manera nosotros manchamos el nombre de nuestro Creador. Entonces, mis queridos amigos, estamos estudiando el poder de Dios en esta mañana. Y vamos a ir a una segunda pregunta y lo vamos a responder utilizando también la palabra de Dios y los testimonios inspirados. La segunda pregunta dice: aparte del verdadero evangelio, no hay más, porque el evangelio solamente es uno. Dice, aparte del verdadero evangelio, ¿qué importancia le dio Pablo a cualquier otra cosa? En el libro de Primera de Corintios, el capítulo 9, verso 16, vamos a buscar en la palabra de Dios. Primera de Corintios, el capítulo 9, verso 16, dice lo siguiente: yo no anuncio la buena noticia de Cristo. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Y ese es el motivo también
de que en esta mañana el Señor nos ha encargado este mensaje, que podamos compartirlo con todos ustedes y con todos aquellos que escucharán por este medio. Yo sé que a través del internet, a través de la página de este ministerio, muchas personas van a escuchar este mensaje, y por eso el apóstol Pablo se sentía también grandemente atraído y responsabilizado por predicar este mensaje. Y lo dice en el libro de Primera de Corintios 9:16. Una vez más vamos a leer. Dice: yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. No debemos sentirnos importantes por anunciar el poder del Evangelio, el poder de Dios, porque el poder de Dios, dice, es una buena noticia para el mundo. Lo hago, dice, porque Dios así me lo ordenó. Y noten lo que dice esta última parte de este versículo. Y pobre de mí, en otras versiones dice, y ay de mí, si no lo anuncio. Daremos cuenta a cada uno de nosotros. Hoy en día el Señor, a través de su palabra, nos dice a nosotros, y cuando ustedes también lo escuchen, tendrán esa responsabilidad de poderlo compartir con sus seres queridos, con las personas quienes los rodean a ustedes, y por no decirlo, al mundo entero también. En el libro de Gálatas, el capítulo 3, verso 1, Gálatas, el capítulo 3, el verso 1, vamos a leer Gálatas, el capítulo 3, el verso 1 dice: ¡ay, Gálatas! ¡Qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz, hablando para el Evangelio, el único Evangelio que Pablo predicaba en todos los lugares que él iba, llevaba el mensaje del Evangelio. Y así, de esa manera, también nosotros tenemos este mismo mensaje del Evangelio para poderlo compartir con todos ustedes, porque el poder del Evangelio es el poder de Dios, que transforma al ser humano y lo convierte idóneo para la vida eterna. En Filipenses, el capítulo 3, verso 8, también vamos a lecturar en esta mañana, en el libro de Filipenses, el capítulo 3, verso 8, vamos a lecturar y que podamos también compartirlo con ustedes. Filipenses, el capítulo 3, el verso 8, dice la santa palabra: todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Todo lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Yo también quiero conocer más a Cristo, mis hermanos. No sé si tú también quieres conocer al Evangelio, porque el Evangelio nos ofrece una vida nueva, nos transforma y nos prepara y nos hace idóneos para la vida eterna. En la revista The Times, en inglés, Signos de los Tiempos, Sign of Time, del 18 de mayo de 1882, en la revista Signos de los Tiempos, del 18 de mayo de 1882, dice la sierva del Señor: todo hombre converso está fascinado y desconcertado por el poder hechizante del gran engañador. Noten lo que dice el testimonio. Todo hombre inconverso, cuando habla de la palabra inconverso, que no está convertido totalmente por el poder del Evangelio.
Todo hombre inconverso está fascinado y desconcertado por el poder hechizante del gran engañador. Toda persona que alberga un error conocido en la fe o en la práctica está bajo el poder de la hechicería y la práctica sobre otros. Satanás lo emplea para engañar a otras almas. Si realmente queremos convertirnos en hijos de Dios, debemos renunciar de una vez y para siempre a toda indulgencia pecaminosa. Es el llamado que nos hace el Señor para poder dar un verdadero ejemplo al mundo de que si nosotros nos ponemos en las pisadas de nuestro Maestro en el Evangelio, dejémonos que Él haga esa transformación y nosotros también pongamos de nuestra parte, pero nos pide una cosa: que nos apartemos de las cosas que el mundo nos ofrece. Sigue diciendo el testimonio: debemos cerrar todas las vías a través de las cuales Satanás puede obtener control de nuestros pensamientos o nuestros afectos. Muchas personas manifiestan un odio decidido hacia algunos pecados denunciados en la palabra de Dios, mientras al mismo tiempo se entregan a su pecado favorito. No ocurrió lo mismo con los conversos de Éfeso. Su pecado particular fue la magia. Así, mis queridos amigos, en el mundo cristiano, vamos a decirlo así de esta manera, de las personas, de nuestros hermanos que han decidido seguir a Cristo, a medias aún todavía hay pecados en las vidas de ellos, aún en nuestras vidas, mis queridos hermanos, hay pecados que no se ven a simple vista. Esos son los pecados ocultos ante los ojos humanos, pero ante los ojos de Dios están a la vista de Él. Y ese es el motivo de que nosotros nos vemos o estamos dejando en mal el nombre de Cristo. Por eso dice la pregunta: aparte del verdadero evangelio, ¿qué importancia le dio Pablo a cualquier otra cosa? Esa importancia de anunciar, de renunciar de todo el pecado. Pablo en sus cartas siempre amonesta a las iglesias de que tienen que apartarse de todo pecado, que tienen que creer en el poder maravilloso del evangelio para que sea sanado las vidas espirituales de todas aquellas personas que han seguido a nuestro Señor Jesucristo. La sierva del Señor también lo dice en este testimonio, dice: si realmente queremos convertirnos en hijos de Dios, debemos renunciar de una vez y para siempre a toda indulgencia pecaminosa. Es el llamado que Pablo hacía a las iglesias cuando él los visitaba, y es el llamado que la sierva del Señor también nos hace en esta mañana, de que nosotros nos apartemos de toda indulgencia pecaminosa que nos está separando del evangelio, nos está haciendo, en lugar de ser llamados hijos de Dios, aún estamos siendo todavía hijos del enemigo. Y no lo queremos hacer, mis queridos amigos, y así de esa manera el poder de Dios no está trabajando en nuestras vidas. Nosotros no nos estamos dejando ser transformados por el maravilloso poder del evangelio. En esta mañana, mis queridos amigos, es un gusto de poder compartir con ustedes el poder de Dios, y dejemos que ese poder te transforme a ti y me transforme a mí también, porque necesitamos reflejar el carácter de Cristo y así de esa manera reflejarlo al mundo entero, para que digan así las personas que no conocen, como cuando los discípulos de Cristo, la gente los
lo señalaba y decían, "No, ese era el que que se reunían con Jesús". Así también deben hablar del mundo cristiano en estos tiempos, y debemos ser eh, señalados por el mundo que no conoce a Dios y decir, estos son verdaderos hijos de Dios, que congregan, que se reúnen, que estudian la palabra de Dios y que también lo escuchan, así como ustedes en esta mañana están escuchando. Yo sé que muchos de nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales eh, utilizan la palabra de Dios, abren la palabra de Dios en sus hogares con sus hijos o de manera personal, y también escudriñan la palabra de Dios. También les invitamos a ellos que podamos pedirle al Señor que nos transforme, que cambie nuestros carácter y que dejemos las costumbres del mundo que nos arrastran y también nos dejemos transformar por el poder de Dios. Que tengan un bonito día, una bonita semana, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenos días.